¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos al episodio número 4 del podcast de Temporada de Relámpagos. Soy Evelyn Márquez y antes de comenzar con el libro del que vamos a hablar hoy, quería aprovechar para agradecer y saludar a todos aquellos que se comunicaron conmigo en estos días, a todos los que escucharon los episodios anteriores y nos hicieron llegar sus comentarios y sus felicitaciones, así que amplío la invitación a que nos dejen sus sugerencias, sus comentarios debajo. Y por supuesto los invito a suscribirse a nuestro podcast en Temporada de Relámpagos y en iTunes. Hoy vamos a hablar del libro Postproducción, que es un libro escrito por Nicolas Bourriaud, editado en francés en el año 1998 y que va a ser traducido al español en el año 2002. En Argentina fue publicado por la editorial Adriana Hidalgo. Nicolas Bourriaud es francés. Nació en 1965, es teórico del arte, fue cofundador y codirector del Palais de Tokio, en París, entre 1999 y el 2006, y fue curador de arte contemporáneo en el Tate Britain, en Londres. Él es conocido principalmente por sus libros Estética Relacional y Postproducción, aunque después editó varios más, que si tenemos oportunidad vamos a revisar más adelante en este programa. Postproducción es la continuación de Estética Relacional y los dos son libros fundamentales para explicar el arte contemporáneo del siglo XXI. Probablemente sean dos de los libros más famosos a nivel internacional en la última década. Bourriaud va a utilizar el término postproducción proveniente de las artes audiovisuales para explicar y ponerle un nombre a la tendencia que él considera predominante en gran número de artistas a partir de los años 90, donde se reutilizan o reproducen obras realizadas por otros, incluso otros productos culturales, no necesariamente artísticos. Y eso va a llevar a abolir cada vez más la distinción entre producción y consumo, porque la materia de la obra ya no es una materia prima, ya no se estaría elaborando una forma a partir de un material en bruto, como puede ser un mármol, un lienzo, sino a partir del trabajo con objetos culturales que ya están circulando. Entonces, en vez de considerar a la obra como una forma autónoma y original, la intención pasa ahora por inscribirla en una red de signos preexistentes, como un método de inserción utilizando lo dado. Y el primer estadio de la postproducción es la apropiación, donde en vez de fabricar un objeto lo que hacemos es seleccionar uno entre los que ya existen y lo utilizamos o lo modificamos en base a una intención específica. La apropiación sabemos que no es un procedimiento nuevo, es con Duchamp y con la noción de ready-made cuando aparece conceptualizada por primera vez hace ya casi un siglo. Y Duchamp hacía hincapié sobre la mirada artística puesta sobre un objeto, más allá de cualquier habilidad manual que el artista pueda o no tener. Es el acto de elegir el que constituye ya una operación artística. Es otorgarle un contexto y una nueva idea a un objeto preexistente. Y una de las analogías que utiliza Bourriaud para explicar el acontecer del arte a partir de los años 90 es la del mercado de pulgas. ¿Por qué un mercado de pulgas? Porque constituye un sistema en donde convergen de forma temporaria todo tipo de materiales y objetos de distintas procedencias, formas, usos. Todo se dispone ahí de forma caótica y es factible de ser reciclado. Además, el mercado de pulgas es un espacio en el que se hace presente toda la producción del pasado, en general a la espera de un nuevo uso.
Esto lo vemos cada vez más con la moda por lo vintage. Una máquina de coser puede convertirse en una mesa, un cartel puede usarse para decorar un living y así con muchísimos otros ejemplos. Es lo que decía Duchamp cuando hablaba de adjudicarle una nueva idea a un objeto. Ya en el capítulo 2, Bourdieu empieza a rastrear los orígenes de la postproducción en el arte y menciona la aparición de las figuras del DJ y de los programadores en los años 80, que tenían un trabajo basado en la cultura de la apropiación. También menciona el trabajo de Guy Debord y la Internacional Situacionista, que en la teoría del desvío, que publican en 1957, incitan a usar las formas culturales ya existentes, el legado artístico y literario producido por la humanidad, pero negando el valor propio de estas producciones y utilizándolas ahora con fines de propaganda partidaria. Todos los elementos podían ser objetos de nuevos abordajes o incluso fragmentos de una obra podían ser tomados y utilizados dentro de una nueva obra, pero siempre cambiando su sentido original. Agerson, que es uno de los fundadores del movimiento Cobra y que también formó parte de la Internacional Situacionista, decía que todas las obras del pasado debían ser reinvestidas o desaparecer. Y ellos no hablaban de un arte situacionista, sino de un uso situacionista del arte que pasaba por su depreciación. Pero volviendo a la actualidad, si bien el desvío de obras previas es un procedimiento frecuente, ya no se hace para desvalorizar la obra de arte, sino para utilizarla. Como decía Giunta en el libro que vimos previamente, cuando empieza el arte contemporáneo, los artistas usan las formas preexistentes como un repertorio del cual se puede hacer uso. Y los artistas usan la postproducción como una operación más neutra, no como los situacionistas que buscaban corromper a las obras que se desviaban porque buscaban combatir el capital cultural. Ahora las obras de arte se convierten en material para construir obras nuevas. Y ahí es donde Bourdieu establece la analogía con el DJ, que crea su propio recorrido musical uniendo elementos preexistentes creados por otros, e incluso interviniendo sobre los objetos que utiliza, que en este caso vendrían a ser las canciones, con distintas técnicas, distorsiones, ruidos, superposiciones. Hay un parentesco entre el DJ y el arte contemporáneo, pero la música llega primero a esta forma de arte, en los años 80, y las artes visuales van a seguir a partir de los 90. Y la tesis que el libro propone es que cada vez hay menos distancia entre la producción y el consumo, que antes parecían esferas totalmente separadas una de la otra. En los 80 el consumidor era más estático, más conformista, y ese tipo de consumidor va a cambiar y va a desaparecer para dar lugar a un consumidor mucho más activo, que adapta los productos a sus necesidades o a su personalidad. Todo tiende al hágalo usted mismo. No se necesita saber tocar ni una sola nota musical para poder hacer una canción hoy en día. Podés simplemente utilizar canciones preexistentes y generar algo nuevo a partir de eso. Lo que sucede entonces es que se produce un encadenamiento entre signos, imágenes, formas. Ya pareciera que ningún elemento puede verse de manera aislada, desconectado de todo lo que se produjo anteriormente. Y otro de los procedimientos principales en la cultura contemporánea es el recorte, ya sea incrustando iconografía popular en el sistema del arte, o descontextualizando objetos, o desplazando obras canónicas a situaciones triviales. El arte del siglo XX está caracterizado por el montaje, en tanto sucesión de imágenes, y por el recorte, que vendría a ser la superposición de esas imágenes. Y lo que también se percibe en el arte contemporáneo es la necesidad de reemplazar esa noción moderna de novedad. Se le resta importancia a esta idea teleológica de apuntar a las nociones de progreso, de vanguardia, como ya habíamos visto en episodios anteriores. Esas características del arte moderno, de apuntar permanentemente hacia el futuro y hacia el progreso. Y ese fin del telos modernista va a dejar espacio para darle un valor positivo a la remake,
para poner formas en relación, en lugar de esta constante búsqueda por lo nuevo y lo inédito que promovía el modernismo. En los años 70 los artistas conceptuales hablaban de que el mundo estaba saturado de objetos, que ya no era necesario producir más, y empiezan a generar obras que tienden hacia la desmaterialización de la obra de arte. En cambio, en la época de la postproducción, esa superproducción de objetos ya no es vista como un problema, sino como un ecosistema cultural del cual se puede hacer uso incluso. Se le ve la faceta positiva, se le puede echar mano para generar nuevas combinaciones. Y los artistas de la postproducción no solamente trabajan inventando nuevos usos para las obras, sino que también buscan un nuevo recorte de los relatos históricos, ideológicos, insertando los elementos que componen esos relatos en escenarios alternativos. La sociedad está estructurada por relatos reguladores que establecen cuáles son las formas correctas de vivir, cómo son las relaciones que se establecen con el trabajo, que se deben establecer con el tiempo de ocio o con otras personas, cómo son las instituciones y las ideologías que regulan estos relatos. Entonces las formas que nos rodean son la materialización de esos relatos. Por lo tanto, los artistas de la postproducción usan esas formas, las analizan para generar relatos alternativos y nuevas narrativas que se diferencian de las oficiales. Bourdieu va a utilizar como ejemplo a una serie de artistas internacionales, algunos de ellos que van a ser su caballito de batalla y que va a mencionar en forma recurrente en prácticamente todos sus libros. Y uno de ellos va a ser Ritwik Tiravanija, un artista que tiene obras que divagan entre la realidad y la ficción, entre los límites de cuál es la producción del artista y cuál es la producción del espectador que va a ver las obras. Siempre son difíciles de distinguir los límites en sus instalaciones o sus performances. Tiravanija realiza, por ejemplo, performances que consisten en el consumo de una comida que se prepara en el momento. Y ahí se vuelve difícil discernir cuál es el límite entre la cocina y el arte. Los visitantes se encuentran realizando los mismos actos que el artista y hay una voluntad de inventar vínculos entre la actividad artística y el resto de las actividades humanas, usando estructuras de lo cotidiano que parecieran tener muy poca relación con el arte tradicional. Y el sentido de la exposición tiene que ver con el uso que le da la gente que participa. La gente es uno de los componentes de la exposición, que ya no se limita a mirar o pasear entre un conjunto de objetos expuestos, sino que son llevados a moverse dentro y a hacer uso de esos objetos. Lo que Bourdieu señala y destaca de la obra de Tiravanija es que produce modos de sociabilidad que son impredecibles, genera una estética relacional que se caracteriza por la movilidad. Uno de los temas principales en la obra de este artista es el nomadismo y la problemática del viaje. Recordemos que él nació en Buenos Aires, en Argentina, se mudó a Tailandia, vivió en Canadá, en Nueva York, en muchísimos países, y todo eso se ve reflejado en las obras que hace. Todo dentro de su universo formal es precario, todo está en movimiento, y en general a través de sus acciones él genera comunidades temporales, que cuando la acción termina, esas comunidades se disuelven, desaparecen. Vincula esta noción de comunidad a lo efímero, discutiendo también la idea de la identidad como un concepto permanente o estable. Y otro de los artistas que va a mencionar Bourdieu es a Mauricio Cattelan, probablemente el artista italiano más famoso en la actualidad, con una obra que hizo en 1993, sin título, donde, siguiendo el procedimiento de Lucio Fontana, rasga una tela, le hace 3 tajos, con el mismo procedimiento formal de Fontana, pero en forma de Z, a la manera de la Z del zorro. Y es una obra muy simple, casi minimalista, donde el desvío que hace es caricaturesco, es gracioso, es insolente, porque lo que para Fontana era un gesto transgresor, simbólico, que hablaba de la infinitud del espacio, de lo que hay más allá de la tela,
Catelán lo lleva para el lado del ridículo, vinculándolo con un personaje de Disney como es el zorro. Y en sus obras hay muchas de estas recuperaciones. En general sigue el mismo método, la estructura quizás nos resulta familiar, pero aparece una capa de significaciones que trastorna nuestra percepción. Tiene en general una aproximación sarcástica, cínica incluso, cruel. En otra de sus obras más conocidas se instala un asno vivo adentro de una galería de Nueva York con una araña de cristal colgando del techo encima del asno. Y ahí él hace referencia a una obra de Yanis Kounelis que expuso en una galería de Roma en 1969 a 12 caballos. Pero Catalán le va a poner un título muy particular a su obra. El título era Precaución, entre bajo su propio riesgo. No tocar, no alimentar, no fumar, no fotos, no perros, gracias. Y con ese título tan particular es como que invierte el sentido de la obra, le saca la historicidad y lo lleva hacia el sentido más espectacular del sistema de representación. El animal vivo en medio de la sala se presenta como una propuesta peligrosa para el público, problemática para el galerista. Y además de esta alusión a Cornelis, Catalán va a hacer muchas referencias al arte pobre. Él usa todo un repertorio de formas, pero las manipula para llevarlas hacia el conflicto y a la caricatura. Hace trabajos cada vez más incómodos, tanto para los espectadores como para las instituciones que lo exhiben, que es un poco lo que él busca también haciendo estas obras tan polémicas. En el siguiente capítulo del libro, que se llama El uso del mundo, Bourdieu va a mencionar que otra cosa que también se modifica es el concepto de exposición, porque la exposición ya no es solamente el resultado de un proceso, un final feliz, sino que es un lugar más de producción. Como que los artistas a partir de los años 90 comienzan a considerar el espacio de exposición como un lugar en donde poner herramientas a disposición del público, un espacio de cohabitación y donde también sigue el proceso artístico a lo largo de la muestra en tiempo real. Y esta generación de artistas en la que Bourdieu se centra mezcla distintos estilos de arte, como el arte conceptual, el arte pop, el arte povera, pero también aspectos de diseño, de la economía, de la industria. Y es muy difícil separar las obras contemporáneas del trasfondo social que tienen, del contexto en el que surgieron, de los estilos, de la historia. Los artistas de los 90 tienen puntos en común con los artistas conceptuales de los 60. Por ejemplo, la intención de desvelar las estructuras del aparato ideológico, de construir el sistema de representación, generar una definición del arte más cercana a la información y que se aleje de esta idea de entretenimiento, esparcimiento. Pero el punto de distinción que Bourdieu encuentra en esta generación de artistas es que ellos no usan la metonimia. Es esa figura literaria que implica tomar un fragmento en representación de un todo. Los artistas del arte conceptual hacían una crítica social, pero que se manifestaba a través de la crítica a la institución. Es decir, para hablar del funcionamiento de la sociedad en general, se ocupaban solo del espacio específico en el que desarrollaban su trabajo, que eran las instituciones artísticas. Y, por ejemplo, Hans Haacke denunciaba a las multinacionales hablando en relación al financiamiento del arte. Gordon Matta Clark agujerea el piso de una galería. Robert Barry hace una obra llamada Closed Gallery, donde declara cerrada la galería en que expone y le da vacaciones a los empleados. Para los artistas conceptuales el lugar de la exposición era un medio en sí mismo, pero ahora es un medio de producción entre otros. Ahora se trata menos de analizar y de criticar ese espacio que de situar su posición dentro de sistemas de producción más amplios. Entonces el espacio artístico se usa como laboratorio, como modelo, como un espacio de juego, pero nunca como el símbolo de cualquier cosa y menos como una metonimia. Para
El imaginario de los artistas de esta generación, lo que se convierte en el verdadero lugar de exposición, es la totalidad de los canales que distribuyen y difunden la información. Ya no se trata de oponer la galería como un espacio separado y malo a un espacio público que es visto como lo ideal. Hoy en día la galería es un lugar más, el museo es un lugar más, funcionando dentro de un mecanismo global y que constituye una base necesaria. La calle, un club, una escuela, no son lugares mejores, son simplemente otros lugares para mostrar arte. Y retomando este paralelismo con el mundo de lo audiovisual, el arte contemporáneo es una especie de isla de edición, donde se pueden armar distintas versiones de la realidad modificando las formas sociales, organizándolas, cambiándolas de escenario. El artista sugiere que existen otros usos posibles para las técnicas y las herramientas que están a nuestra disposición y buscan desarrollar la capacidad para utilizar las formas ya existentes. Otro artista que Bourdieu va a mencionar es a Philippe Parrenot, que hablando de su propia obra menciona que por medio de sus trabajos él plantea la pregunta acerca de cuáles son las herramientas que permiten comprender al mundo. La crítica social está condenada al fracaso si el artista lo único que hace es superponer su voz a la de las autoridades. No sirve denunciar y criticar desde el exterior. Primero hay que asumir la forma de lo que se pretende criticar, o al menos acercarse a eso. Por eso la imitación suele ser mucho más subversiva que un discurso de oposición frontal. El arte contemporáneo en general manifiesta cierta desconfianza hacia las actitudes críticas. En el último capítulo del libro, Cómo habitar la cultura global, Bourdieu analiza cómo en el arte de los años 60, el pop art, el minimalismo, el arte conceptual, coincide con el auge de la producción industrial y el consumo masivo. Por ejemplo, los materiales que se usan para las esculturas minimalistas, aluminio, acero, neón, plexiglas. Todos esos materiales están vinculados con la tecnología industrial, con las fábricas. La iconografía del pop art está vinculada a la era del consumo, a las nuevas formas de publicidad, al marketing, a la aparición de los supermercados. Y el arte conceptual tiene una estética contractual, administrativa, que se puede relacionar con el predominio de la economía del tercer sector a partir de esa época. El arte conceptual es contemporáneo del avance de la informática, de la aparición de las primeras computadoras, y también introduce en el arte esta idea de almacenamiento de datos, la clasificación en fichas, utiliza herramientas de la informática que están empezando a desarrollarse en esos momentos. Y Bourdieu establece un paralelo muy interesante entre la desmaterialización de las obras en el arte conceptual y empresas como IBM, que fueron precursoras en la desmaterialización. No solo desde la digitalización de los contenidos, de los documentos, sino desde la fabricación física de sus productos, que es prácticamente ilocalizable. Los productos pueden materializarse en cualquier parte. Entonces, por ejemplo, las obras de Lorenz Feiner pueden ser realizadas por cualquiera y se asemejan a estos modos de producción que empiezan a expandirse en ese momento, pero de lo que realmente importa es la fórmula, no el lugar en el que se realiza ni la identidad del que lo hace. Y retomando la idea acerca del trabajo de los DJs, Bourdieu va a hacer unas consideraciones finales acerca de la figura del autor. En tanto que este tipo de prácticas musicales destruyen la figura del autor en la práctica, más allá de las deconstrucciones técnicas de las que hablaban Barthes y Foucault. Un artista como Douglas Gordon, que utiliza obras de terceros para construir sus trabajos, menciona que está contento de aparecer en segundo plano en un proyecto como Psicosis 24 horas, porque Hitchcock es la figura dominante de esa obra, no él. Psicosis 24 horas es una videoinstalación en la que la película original aparece ralentizada. Está en 2 imágenes proyectadas por segundo en lugar de las 24 que son las usuales. Por eso la duración del video es de exactamente 24 horas en lugar de los 109 minutos que dura la película original. Y Gordon menciona que al apropiarnos de fragmentos de films, de músicas,
ajenas, de alguna manera creamos el efecto de un ready-made temporal, no a partir de objetos cotidianos, sino de objetos que forman parte de nuestra cultura. De hecho, en relación a la figura del autor, vemos que muchos DJ cambian de nombre según el proyecto que estén encarando. En general, ya de por sí su nombre es un seudónimo, inventado. Más que designar a una persona física, hacen referencia a un tipo de proyecto, a un grupo, a una formación específica, a una línea musical y demás. Hay una artista llamada Jerry Levin que tiene una serie de trabajos que se basan en la reproducción de obras antiguas. Hace un trabajo de copista basado en los textos de Roland Barthes, que dice que la cultura es un palincesto infinito en el que cada libro es resultado de múltiples escrituras, provenientes de varias culturas que entraron en diálogo en esa circunstancia, en ese producto final que es el libro que tenemos en nuestras manos. Ella lo lleva al campo de la pintura. Bourdieu va a cerrar el libro con una consideración, una invitación a los artistas a que no dejen nada inerte, que no dejen ningún signo quieto, ni que dejen que ninguna imagen sea intocable, porque los artistas son los que reactivan las formas, habitándolas, pirateando las propiedades privadas, las marcas, los copyrights, las firmas. Incitan a considerar la cultura mundial como una caja de herramientas, más que como un relato unívoco. Y en lugar de demonizar o alabar las obras del pasado, las usan y se sirven de ellas, porque el arte es en definitiva una actividad que produce relaciones con el mundo que se materializan en una forma, y esa forma es la obra de arte. Y acá vamos a terminar con postproducción. Espero que les haya resultado interesante y útil este resumen del libro. Les agradezco mucho por estar del otro lado. Como saben, pueden dejarnos sus mensajes, sugerencias, preguntas. Y si les interesa el contenido, por favor, ayúdenos a difundir, compartan, pongan me gusta. Pueden suscribirse en iTunes, dejar sus reseñas, sus valoraciones y buscarnos también en Facebook, Twitter y YouTube, y encontrar todos los episodios anteriores en temporadarelámpagos.com. Mi nombre es Evelyn Márquez, me despido, esto fue todo por hoy. Nos encontramos la semana próxima con un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos. Que tengan una buena semana, adiós.